Bien, entonces vamos a empezar a ver lo que son las teorías monetarias. Corresponderían a los capítulos, en este caso el capítulo 6 del texto. Vamos a ver una de las primeras teorías, que es la teoría, diremos, más antigua del dinero, si quieren verlo de esta manera, que es la teoría cuantitativa del dinero, precisamente. Esta teoría en realidad fue generada por un grupo de economistas a raíz de que una vez que se descubrió el continente americano y empezó a haber un gran flujo, sobre todo de riqueza en plata, oro, minerales preciosos hacia Europa. De pronto allá en Europa empezó a haber obviamente una época de gran bonanza a raíz de esto, pero que empezó a generar eh, un proceso inflacionario, ¿no? En esa época que todavía no había sido estudiado a la perfección ni había una teoría que trate de explicar el por qué razón, pese a que había una gran cantidad de dinero que empezó a llegar a Europa, de pronto los precios empezaron a subir, pese a que habían más productos incluso a la venta en el mercado. Y obviamente los economistas de esa época intentaron entender este proceso y lo que empezaron a analizar es que habían algunas variables que nunca habían sido tomadas en cuenta y que empezaron a aparecer, ¿no? Uno de los fenómenos más interesantes es que hubo un gran, como les decía, un gran flujo de dinero, metales preciosos, veamos, porque en esa época se utilizaba el dinero, las monedas, todo en metales preciosos, hacia Europa, pero la producción misma en Europa no empezó a crecer en la misma medida. Y si bien empezaron a llegar nuevos bienes, nuevos productos a Europa, eran productos que eran traídos del continente americano, y de pronto los precios de todos los productos en general empezaron a subir, y es porque obviamente la gente tenía mayor capacidad de compra, tenía mayor cantidad de dinero para comprar, pero no había la misma cantidad de productos produciéndose, ¿no? De pronto la demanda de bienes por efecto del dinero se hizo más grande que los bienes que existían en oferta, ¿no? Entonces, a partir de esto es que se genera esta teoría, y estos estudiosos intentan explicar esto, ¿no? Entonces, uno de los primeros economistas que surgen e intentan explicar lo que estaba pasando en Europa es Irving Fisher, ¿no? Que plantea lo que se conoce dentro del mundo de la economía y especialmente la macroeconomía, lo que es la ecuación de cambio, ¿no? Y Irving Fisher lo que hace es básicamente indicar que en una economía el total de la oferta de la economía de dinero, del total de la oferta de dinero en la economía, multiplicada por la velocidad de circulación de este dinero, o sea, en la velocidad en la cual circulaba, era igual al nivel de precios de la economía por el Producto Interno Bruto de esa economía. Básicamente, Irving Fisher lo que hace es plantear, por un lado, lo que va a ser el primer modelo macroeconómico de explicación de la economía, y genera una tendencia, ¿no es cierto? La tendencia cuantitativa,
que por si acaso este modelo y esta explicación que hace Irving Fisher sigue todavía vigente, porque por un lado está planteando a nivel de lo que significa la relación entre la cantidad de dinero que tiene la gente por la capacidad que hace de uso de ese dinero, a eso se refiere la velocidad de circulación, o sea, cuán rápido la gente es capaz de comprar, etcétera. Y por el otro lado, dice esta cantidad de dinero, esta oferta de dinero que tiene la gente, es igual a la capacidad de producir de la economía relacionado con los precios que existen en la economía, el nivel de precio. O sea, ya plantea una relación no muy clara en cuanto a lo que es la oferta y demanda de dinero de una economía, pero sí plantea esta relación que existe entre la cantidad de dinero de la economía y su uso y el nivel de precios y la cantidad producida en una economía, ¿no? Relaciona lo que es el dinero con los precios de los bienes que produce. A partir de esta ecuación, además, Irving Fisher en su ecuación de cambios dice, pero sabemos que el Producto Interno Bruto de una economía es igual a el ingreso que tiene esa misma economía. Y a partir de ahí hace una adecuación de su modelo donde pone esta su ecuación de cambio ya no en función del Producto Interno Bruto, sino en función del ingreso que tenía la economía. Entonces, fíjense, aquí hace una relación donde dice, la cantidad de dinero, o sea, la oferta de dinero que hay en una economía con la velocidad que se utiliza, es igual a la cantidad de ingreso que tiene esta economía multiplicada por los precios que tienen, que se tiene o el nivel de precios que se tiene en la economía. Y de hecho, esta ecuación genera lo que se conoce como la base de la teoría cuantitativa del dinero. No es otra cosa que una ecuación de cambio. Por un lado, el dinero que existe y la capacidad de compra de la gente, y por el otro lado, los ingresos que percibe esta gente, este país, por el nivel de precios, ¿no? Entonces, iguala estas dos ecuaciones para intentar explicar cuál era el efecto que se empezaba a generar en relación a esa influencia que tenía esta nueva cantidad de dinero que estaba llegando, esta oferta de dinero, y por qué razón el precio estaba aumentando, ¿no? Fíjense que según Fisher, y esto es muy importante el agarrar para entender esta ecuación, la oferta de dinero es una variable que se determina de manera externa. Es decir, no es algo que la economía pueda considerarla directamente. No se olviden que en esta época específica todavía no existían los bancos centrales de un país. Por tanto, como el oro y la plata que llegaba se convertía en dinero, consideraban que esta era una variable exógena, o sea, que no podía ser controlada por la economía, porque esta llegaba de afuera. Por el otro lado, Irving Fisher decía que la velocidad del dinero, de circulación del dinero, depende mucho de los hábitos que la sociedad tenga. Y en esa época la tecnología bancaria era todavía rudimentaria y entonces como era un factor que permanecía más o menos estable, o sea, la gente no cambiaba sus hábitos de consumo de un día al otro, no era algo que podía cambiar permanentemente. Entonces, Irving Fisher dice, la circulación del dinero debemos considerarla, por lo menos en el corto plazo, como algo constante. Es posible que con el tiempo la gente cambie sus hábitos de consumo, de pago, ¿no es cierto? O sea, gaste más, destine más dinero al gasto, más dinero al ahorro, pero lo va a hacer con el tiempo.
Y por tanto, dice Irving Fisher, por esa razón la velocidad del dinero es y debemos considerarla constante. Por el otro lado, Irving Fisher, en relación a lo que es el nivel de ingreso de la economía, él dice, también es un factor que solo va a cambiar con el tiempo, en el largo plazo, mediano, largo plazo y no en el corto plazo, y por tanto el ingreso de una economía o la capacidad de producción de una economía no se va a alterar de un periodo al otro, sino va a requerir una cantidad de tiempo y por tanto también por esa razón debemos considerarla como una constante. Pero además, algo muy importante en esta teoría es que consideran que el objetivo mismo de la economía y de todo modelo económico debería buscar lograr el pleno empleo, es decir, utilizar al máximo todos los recursos, incluido el tema de los recursos humanos, y por tanto no debería haber una población cesante, sino lo que se debería buscar es que esta población esté permanentemente empleada. Y por esa razón también dice, como no es posible crear de un día al otro una gran capacidad de absorción de la población nueva que se vaya añadiendo al sector productivo, o sea, aquellos que entran en la población económicamente activa, entonces por ese factor también el nivel de ingreso debe ser considerado como constante. Y finalmente habla de lo que es el nivel de precios. Y dice, el nivel de precios es la variable dependiente de la ecuación. Es una variable que en función a la variable exógena, en este caso, que vendría a ser el dinero, va cambiando. Y por tanto, el nivel de precios es una variable que debemos considerarla endógena, es decir, propia del modelo, propia de un país, y que es la variable que debe ser tratada de ser corregida. Es la variable que lo que hace es modificarse en el tiempo, ¿no? Y el nivel de precios no es otra cosa que el promedio sumado de todos los precios que hay en el mercado de todos los bienes. Y que precisamente ese nivel de precios en esta época en Europa empezó a dispararse y Irving Fisher dice, en realidad no es por la velocidad de circulación del dinero o por el nivel de ingresos de la economía, sino es por las variaciones en la oferta de dinero a raíz de este flujo de gran cantidad de metales que está llegando de afuera. Y eso es lo que está generando los desequilibrios y lo que tenemos que buscar básicamente es que entre tanto las variables constantes o de largo plazo se vayan adecuando, debemos enfocarnos en el nivel de precios, ¿no? Entonces, ese es el concepto básico de esta ecuación planteada, por Irving Fisher, ¿no? Y fíjense que a partir de este razonamiento, entonces, surge una adecuación a partir de despejar las fórmulas, donde se pone el precio, el nivel de precios en función a la cantidad de dinero, ¿no? Este es el precio. Aquí tenemos la B que la pone como constante, que es la velocidad del dinero, por lo que explicábamos. El ingreso, esta relación va a permanecer constante en el largo plazo y solo en cambios estructurales va a irse modificando y por tanto la variable independiente y que es la variable que hace que se modifique el nivel de precios es la cantidad de dinero. Entonces, de hecho, todo el razonamiento de Irving Fisher en este momento y de los cuantitativos era definitivamente que la variable, había dos maneras de hacer. O bien controlamos la cantidad de dinero que llega de un país y por tanto ahí se debe generar un control de los estados para poner a disposición de la población, o bien debe haber un mecanismo que permita controlar el nivel de precios
como una variable en función a las otras, ¿no? Toda vez que la velocidad del dinero y el ingreso solo podía ser cambiado en el tiempo. Sin embargo, surge un nuevo eh, economista, Alfred Marshall, que dice y empieza a través del trabajo de Fisher y junto con un grupo de estudiosos de Cambridge, Alfred Marshall y Pigot, pero es al que más se lo menciona es a Alfred Marshall, hacen una adecuación de los planteamientos de Fisher, dándole una reorientación a lo que era la teoría cuantitativa del dinero, ¿no? Y lo que ellos mencionan es básicamente lo siguiente. Dice, primero, existe un mercado de dinero monetario, es decir, un mercado donde circula el dinero, donde la oferta es determinada por la autoridad monetaria, o sea, de manera exógena. Esto quiere decir que ya se reconoce que debe existir una autoridad, una entidad estatal supra que controle la cantidad de dinero que había en una economía. Y por el otro lado explica que la demanda de dinero depende de los individuos. Hasta ahí básicamente el enfoque de Cambridge no variaba mucho en relación a a lo que plantea Fisher, ¿no? Sin embargo, Alfred Marshall hace un poquito más de análisis y dice, en realidad, si bien la base es la misma que la de la ecuación de saldo de Fisher, nosotros debemos prestar especial atención a las transacciones, es decir, al nivel de transacciones, de intercambios de dinero, la capacidad de rotar el dinero de las personas. Y que esto estaría en función al ingreso que tengan las personas y en general al ingreso que tenga la economía, ¿no? Y de hecho, Alfred Marshall hace una modificación sustancial en el modelo de Fisher y básicamente dice, la oferta de dinero, o perdón, la demanda de dinero, la cantidad de dinero que hay en una economía, va a depender evidentemente del nivel de ingreso de la economía, de la cantidad de dinero que hay en esa economía, de los precios o el nivel de precios de la economía, pero también va a depender de la proporción de ingreso que se demande como dinero en efectivo. Y básicamente lo que añade Alfred Marshall a la explicación de Fisher es esta interpretación que es la que se adopta a partir de este planteamiento como ya una ecuación que explica el comportamiento de la economía, de las economías, desde el punto de vista de la teoría cuantitativa. Entonces dice que la demanda de dinero es la que debe ser controlada por, el- la autoridad. ¿A partir de qué? A partir de controlar la proporción de ingreso que sea demandado como dinero. Y Alfred Marshall aquí sin darse cuenta ya empieza a plantear además algo, porque la proporción de dinero que se demande como dinero en efectivo va a tener también una relación directa con la tasa de interés que se maneja en las entidades bancarias. De manera que hace también un análisis que en la medida que la tasa de interés de los bancos aumenta, entonces la gente prefiere tener mayor cantidad de dinero en efectivo. Y cuando esta baja, se produce lo inverso, ¿no es cierto? O sea, entendiendo la tasa de interés de los bancos como la tasa activa, o sea, por la cual se prestaba dinero.
Ese es el planteamiento entonces que hace Alfred Marshall modificando lo que es el modelo de Irving Fisher. Entonces, a partir de ese modelo, lo que hace Alfred Marshall es despejar el nivel de precios. No se olviden que en realidad el problema en Europa en esa época era el nivel de precios, la subida del nivel de precios y la inflación que se generó en Europa. Y dice, por tanto, el nivel de precios de una economía va a depender de la cantidad de dinero que hay en esa economía, pero dividido entre el ingreso que tenga la economía y la proporción de dinero en efectivo que la gente quiera tener en sus bolsillos. Y que de hecho el factor que podía ser controlado directamente por la autoridad, considerando que eh, la proporción de dinero y el nivel de ingreso no podían ser afectados directamente por la autoridad estatal o la autoridad monetaria, entonces el único factor para controlar el nivel de precios era nuevamente la cantidad de dinero que existía en esa economía, ¿no? Y todo el enfoque, si se fijan, tanto de Irving Fisher como de Alfred Marshall, está básicamente relacionado a que para controlar el nivel de precios de una economía y a partir de ese nivel de precios estimular la producción para lograr el pleno empleo, debería ser la cantidad de dinero que existe en una economía. Y ese es el enfoque básico de la teoría cuantitativa, el control de la cantidad de dinero. Y para ello debería adoptar diferentes formas, desde retirar el dinero, ¿no es cierto? Limitar la cantidad de dinero que existe en la economía, o en el caso de que el nivel de precios empiece a bajar y a frenar la producción, el estímulo a la producción, aumentar la cantidad de dinero en una economía. Y este era el enfoque. Fíjense que este modelo es el que se está utilizando en Bolivia básicamente en los últimos años. El ir generando un aumento de la cantidad de dinero para mantener, si bien un nivel de precios que va subiendo, pero que de alguna manera está controlado, y esto permite estimular la producción de una economía, el ingreso general de una economía, ¿no? Bien, algunas conclusiones que sacamos de esta teoría. De hecho, lo primero que vemos es que existe una relación directa y proporcional entre el comportamiento de los precios de una economía y la cantidad de dinero que existe en ella. De hecho, según los miembros de la teoría cuantitativa, eh, la inflación se genera precisamente por el descontrol de la cantidad de dinero en una economía. Y se plantea esta relación, ¿no? Dice, si aumenta la cantidad de dinero de una economía, va a aumentar la demanda agregada de esa economía, estimulando inicialmente la producción de esa economía. Pero también va a tener un efecto por la cantidad de dinero que existe circulando y toda vez que tanto la velocidad de circulación del dinero, es decir, la capacidad de compra, como la capacidad estructural de generar dinero, que vendría a ser el nivel de ingresos o Producto Interno Bruto, se mueve solo en el largo plazo, no en el corto plazo, se va a generar por este aumento de la demanda agregada a consecuencia del aumento de la oferta, un aumento del nivel de precios, ¿no? Van a subir el nivel de precios y se va a generar la inflación. Cuando esta inflación es controlada y va acompañada de un aumento también de la producción, no existiría un efecto negativo. Pero como en la práctica estructuralmente una economía no puede dar saltos de golpe, entonces sí se va a generar
un proceso inflacionario, por lo que la autoridad deberá controlar inmediatamente la cantidad de dinero que exista en una economía. De hecho, en la lógica cuantitativa, el dinero resulta ser neutral. Y esto es porque la cantidad de dinero en la economía no interviene directamente en la búsqueda del pleno empleo, que era el ideal de esa época. Precisamente por esto, por lo que hemos explicado, ¿no? El dinero genera modificaciones en la demanda agregada, porque la gente tiene más cantidad de dinero y quiere comprar más, pero como estructuralmente no es la economía, no es capaz de adecuarse y empezar a producir más inmediatamente, por tanto no se van a generar nuevos empleos, lo único que va a haber es un aumento del nivel de precio. Probablemente con el tiempo se genere algunas adecuaciones en la capacidad productiva de un país, pero eso ya no sería un efecto directo de la cantidad de dinero sobre el pleno empleo, sino sería un proceso subsecuente. Y por el otro lado, nos dice también que la cantidad de dinero no afecta las variables reales de economía, es decir, el producto, el nivel de empleo y la tasa de interés, ¿no? No lo hace directamente, sino lo hará en procesos posteriores. Y una máxima que es planteada por los teóricos cuantitativos, ellos dicen, el único objetivo válido de política económica monetaria es el control de los fenómenos inflacionarios a través del control de la cantidad de dinero en la economía. Esta es la gran responsabilidad que tienen las autoridades monetarias. Fíjense que con esta máxima que se maneja, en realidad, la única forma que se tendría de controlar el nivel de precios de una economía y con todo lo que significa la estimulación al empleo, la producción, etcétera, en realidad solo se debe y se puede lograr a través de la cantidad de dinero y no así sobre otros productos, ¿no? Entonces, toda la política económica debería estar enfocada única y exclusivamente a controlar la cantidad de dinero que hay en una economía. Y esto es básicamente lo que plantea